Bienvenido a mi canal, yo soy Oscar y te propongo que te prepares un café, unos mates o alguna bebida fresca si hace mucho calor, que vamos a tener una discusión interesante ahora sobre el Señor de los Anillos. Quédate. El tema que nos trae hoy principalmente es el Concilio de Elrond. Ahí se planificó al detalle qué es la amenaza del anillo, estaban todas las razas presentes, supuestamente los mejores representantes, aunque fue un concilio que surgió más que nada de la coincidencia. No fue planificado con la idea de dar una respuesta final, qué es lo que se va a hacer con respecto al anillo y esta amenaza. Sí tenemos que tener en cuenta que estaban presentes los representantes de todas las razas, algunos más importantes que otros. Yo creo que Aragorn es el más importante para la raza de los humanos. En el caso de los enanos, teníamos a Gimli y a su padre Glóin. Y también teníamos por el lado de los elfos al mismísimo Elrond y representante del rey del Bosque Negro, Legolas. Lo más importante de este concilio fue que se llegó a la conclusión de que el anillo debía ser destruido en los fuegos del Monte del Destino. Por esto es que se empieza a diagramar todo un plan de cómo sería el viaje que tienen que emprender nuestros personajes para llevar a cabo esta misión. Sin embargo, nos plantean ciertas dudas y no nos aclaran del todo cuál sería el verdadero plan paso a paso de cómo se llevaría a cabo esta tarea. Lo que tenemos son un montón de especulaciones de qué podría llegar a pasar si el anillo cae en manos del enemigo o si no toman tal alternativa para poder llevar a cabo la misión. Siempre se especula demasiado, nunca se deja bien claro cuál es el camino que deben seguir y qué pasaría si la misión tiene éxito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aclarar un poquito los puntos y plantear la pregunta principal de este tema. ¿Era un buen plan enviar un grupo reducido a Mordor o era mejor enviar un ejército primero? Desde ya la idea de la fuerza militar y el ejército se descarta prácticamente de inmediato. Ni bien Boromir lo plantea, varios en el concilio se lo refutan de una manera u otra. Prácticamente no le dan cabida a esta idea y la descartan de inmediato, cuando en realidad, si lo analizamos ahora un poco más en profundidad, podría haber ayudado de alguna otra manera. ¿Qué pasa? Tenemos que encarar este dilema de alguna forma. Entonces planteo dos requisitos fundamentales e irreconciliables que tienen que suceder. Primero, pasar desapercibidos ante el ojo vigilante de Sauron, y alguien tiene que llegar vivo hasta el Monte del Destino para poder destruir el anillo. ¿Esto impone algún dilema estratégico? ¿Vale la pena sacrificar discreción por potencia militar o al contrario? Primer plan, una compañía reducida. En este plan lo que vemos es la propia compañía con la misión de llegar hasta el mismísimo Mordor y aún más hasta el Monte del Destino y arrojar el anillo a los fuegos del Monte del Destino. ¿Quién lo va a hacer? No se sabe. Esto es un dilema moral que comienza y que nos abre la puerta a una charla bastante interesante, porque nunca se menciona en el concilio y da la sensación de que es algo demasiado importante como para dejarlo a la ligera, en manos del azar. Si bien se menciona también en el concilio de que está el riesgo de encontrarse con enemigos o que encuentren caminos que estén cerrados, también está la posibilidad de encontrar aliados y caminos alternativos. Si nosotros tuviésemos la misión de destruir el anillo, nos hubiese gustado saber cómo infiltrarnos en Mordor y cómo llegar hasta el Monte del Destino, por dónde ir, por dónde no ir. Yo creo que no está del todo claro, sino está más bien improvisado. Puede ser una ventaja que el autor lo haya querido así a propósito,
justamente para darle una cuota de azar y una cuota de divinidad y que termine sucediendo lo que sucede, porque el mundo de Tolkien es un mundo donde las entidades y las divinidades tienen mucha presencia. No se nota tanto en El Señor de los Anillos, pero sí en otras obras. ¿Qué ventajas presenta una compañía como se presentó? Primero que nada, sigilo absoluto, tienen alta movilidad y tienen conocimiento también de aliados menores, como por ejemplo Aragorn, Legolas, Gimli, conocen territorios, tácticas de guerra que les puede llegar a servir, como de hecho sucedió en la obra original, así que eso lo vamos a mantener. Esta comunidad en particular, con estos personajes, con estas habilidades, tienen mucho potencial para llevar a cabo la misión, independientemente de los problemas que vayan surgiendo. Ellos son muy capaces de conseguir caminos alternativos y de poder resolver situaciones de peligro y tratar de no justamente arriesgar al portador del anillo, que recordemos que va con ellos. El anillo va viajando con la compañía, así que si la compañía fracasa, fracasa toda la misión y el enemigo obtiene su preciado anillo único. ¿Cuáles serían las desventajas que presentaría esta comunidad? Lo primero y más fundamental sería la vulnerabilidad en combate. Son pocos, tienen recursos, son poderosos, pero los ejércitos de Mordor son muy vastos y se llegan a encontrar con alguna milicia bien organizada, la podrían pasar realmente muy mal. En algunos puntos necesitaron también de guías externos. Tuvieron que surgir algunos personajes, como el caso de Gollum y el caso de Faramir, como habíamos dicho antes, para poder guiar a Frodo y a Sam por caminos que le permitían ingresar en Mordor y poder llevar a cabo la misión de destruir el anillo, siempre pensando en esta premisa. Y por último, el riesgo de la corrupción interna. Esto pasó con Boromir, que fue tentado por el anillo y terminó traicionando a Frodo y a toda la compañía, poniéndolos en un riesgo. De hecho, acá ocurre un punto de quiebre justamente en esta compañía que hace que se separen y se termine de romper ese vínculo que los venía atando. El portador por su lado, el resto de los aliados en otra batalla. Tenemos que salen de Rivendell y empiezan a tener algunos problemas cuando tienen que decidir si ir por encima de las montañas o por debajo. Recordamos que hay algunas diferencias del libro con respecto a las películas. En el libro, Gandalf no quería ir por Caradhras, era Aragorn el que quería ir por esa vía. Después terminan yendo por las minas de Moria. Por supuesto, esto fue una manera también del autor para poder mostrarnos cuáles son las capacidades de estos personajes ante la adversidad. En Caradhras no pasó algo de forma fortuita. Luego también tenemos que hacer un poco de descarte. Hay algunos caminos que no los transitan o no eligen ir por esos caminos, que serían un poco más directos, pero saben que están vigilados o saben que puede llegar a haber enemigos que estén custodiándolos, que son caminos un poco más conocidos, o porque pasan cerca de, por ejemplo, Isengard. Sabemos que el Mago Blanco está corrompido, tiene todas sus criaturas y todas sus bestias transitando por esa zona, entonces la idea es no acercarse tanto y buscar por algún otro lado que puedan resolver este problema de los caminos. Entonces ellos van descartando un poco por dónde no ir. Lo que queda es el camino que tienen que seguir. Las opciones son pocas y resuelven de esa manera. Pero ¿qué pasa si realmente hubiesen hecho un camino bien trazado, hubiesen mandado primero gente que haga reconocimiento, que se tomen su tiempo, que tengan que ver por dónde llegar? ¿Y qué hubiese pasado si se encuentran un problema ahí, en ese camino puntual? ¿Cuál era la alternativa para resolverlo? Y no esperar que surja directamente alguna solución mágica. Agradezcamos que tenían a Gandalf y a Aragorn, pero esto se tenía que haber planificado en el concilio mismo. Ver los mapas, ver las opciones de las rutas
y si en ese punto se presenta un problema, ofrecer allí mismo la alternativa o la solución de cuál sería el camino alternativo a seguir, y no que lo tengan que resolver en el medio del viaje. Esto nos lleva a la pregunta de qué pasa si la compañía hubiese llegado hasta las puertas mismas de Mordor, la Puerta Negra. ¿Por dónde iban a entrar? Nunca lo aclararon. Creo que este es el punto más importante de lo que quiero explicar. Pero vamos a tratar de no entrar en ese tema ahora, porque tengo pensado hacer un video completo sobre ese tema en particular. Y vamos a pasar ya directamente al siguiente punto, la alternativa. La alternativa es un frente militar, un ejército, que la idea sería atacar primero Mordor, pero no como lo vemos en las películas o en la obra. Primero un poco de contexto. Recordemos cómo estaban los ejércitos en ese momento. Bastante separados, las razas cada una por su lado. No tenían rey. En Rohan, por ejemplo, Théoden estaba corrompido. Lo mismo pasaba en Gondor con un senescal. Habían perdido al gran guerrero Boromir y estaban con sus fuerzas también menguadas. Habían ataques furtivos que tenían que sí o sí tratar de neutralizar. Estaba el capitán Faramir en Ithilien, tratando de evitar que los enemigos que venían por esa zona engrosen las filas de Sauron y estaban en constante batalla. Por lo tanto, era necesario unificar a todos estos pueblos para que pudieran dar batalla al mismo enemigo. O por lo menos tratar de no estar tan separados y poder presentar batalla en Isengard y luego en Mordor. Esto yo creo que nunca se planteó en el Concilio de Elrond, no recuerdo del todo. Sé que se habló de tratar de entrar con alguna fuerza militar y fue descartada de inmediato. Está bien, perfecto, eso no tendría ningún problema en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa si realmente hubiésemos ido por la vía de reorganizar a todos los pueblos, presentar a Aragorn como el heredero de Isildur, como hubiese correspondido que se haga, y tratar de unificar a todos estos pueblos para que tengan un objetivo en común? Un ejército bien grande, bien fuerte, que pueda luchar contra estas fuerzas de Mordor y de Isengard, que están cada día haciéndose más fuertes. Haciendo esta lucha de guerrillas, no estaban llegando a ningún lado. Cada uno defendía lo que podía. Habían pueblos que estaban siendo saqueados y asediados, y las fuerzas se iban dividiendo cada vez más. Entonces acá el problema era tratar de unificar todo esto, ir nombrando capitanes, generales, mandar emisarios, y por qué no hacer una alianza nuevamente entre hombres y elfos. Nunca se plantea esto. Si bien dicen eran en otras épocas, existían otros líderes, pero en este momento, en ese concilio, está Aragorn, el líder principal, con sangre numenoriano, y encima también está Elrond, el principal rey de los elfos en esa época. Y cuentan con la ayuda y la guía de Gandalf, un Istar, que está de su lado, el más poderoso. Entonces, ¿por qué no hacer un concilio nuevo para tratar de salvar a Théoden, tratar de convencer al senescal de Gondor, al menos intentarlo? Y así luego sucede que no aceptan o cada uno quiere ir por su lado, pero esto se puede llegar a tratar de solucionar o al menos hacer una insinuación de que el problema que traen, que es el anillo único, es general para todos. Si el anillo cae en manos del enemigo, es el fin de todos. Pero dejando este análisis un poquito de lado, porque se está haciendo bastante extenso, vamos a retomar las ventajas y desventajas que tendría este frente militar. Lo primero como ventaja es que tenemos que es una fuerza de choque. Ir y amenazar y amedrentar al enemigo genera que el enemigo responda. Una fuerza bruta directamente para atacar Mordor obliga a que todas las fuerzas de Mordor salgan a defenderse.
Por supuesto que también cuenta con esto que se vio en las películas y que también estaba en la obra, que es desviar la atención. El foco del enemigo solamente estaría enfocado en esta fuerza militar. ¿Qué pasa con las desventajas? Y tenemos que las fuerzas de Mordor son muy vastas y que tiene muchísimos aliados el enemigo. Prácticamente es una batalla perdida contra el ejército de Mordor. Si van cara a cara, frente a frente, yo creo que este ejército perdería. Tendrían la imposibilidad también de penetrar en Barad-dûr, ya que si la batalla se lleva a cabo en los campos de Dagorland, la Puerta Negra, el resto de Mordor es inexpugnable. Es imposible ingresar por otra vía, teniendo en cuenta que ellos no conocen el paso de Cirith Ungol. Estamos planteando que sería en una batalla directa contra la Puerta Negra. Y recordemos que el portador del anillo viajaría dentro de este ejército. Este ejército va a derrotar a Sauron, a romper con todo lo que se ponga en su camino. El portador iría con ellos hasta el propio Monte del Destino y se asegurarían de que arroje el anillo a los fuegos del Monte del Destino. ¿Qué pasa si esto fracasa? Así como fracasaría el grupo pequeño que se ha capturado, en este caso también fracasaría que el portador sea asesinado. Por lo tanto, el anillo terminaría en manos de Sauron igualmente. Pero volvemos al principio, volvemos a la pregunta. ¿Era un buen plan enviar un grupo reducido a Mordor o era mejor enviar un ejército primero? Tenemos que hacernos esta pregunta porque justamente hay una respuesta. ¿Podemos decir que en términos puramente teóricos, sí? La respuesta sería que sí. ¿Y qué es lo que había pensado yo con respecto a esta pregunta? La respuesta sería un despliegue simultáneo, una combinación de ambos. Muchos van a pensar que esto pasó. En las películas, en los libros, esto pasó, se llevó a cabo. Realmente no. Lo que pasó primero es que teníamos una compañía que su misión era que esa compañía vaya hasta Mordor y destruya el anillo, cosa que no pasó. Y después lo que se vio es una batalla en los campos del Pelennor, pero quien atacaba era Mordor. Mordor estaba asediando Minas Tirith. Gondor se defendía con lo que podía y llegó el ejército de Rohan justo a tiempo para ayudarlos y destruir al enemigo que estaba atacando en ese momento. No fueron a la Puerta Negra. El ataque a la Puerta Negra es posterior cuando se enteran de que Frodo está vivo, o por lo menos hasta ese momento creían que estaba vivo, y deciden darle una chance de desviar la mirada de Sauron. Son dos cosas distintas. Lo que yo planteo es el ejército organizado, como lo mencionamos en el punto 2, que vaya como fuerza de choque hacia la Puerta Negra, una gran batalla en el campo de Dagorland, mientras colamos un ejército o un grupo pequeño por algunas de las vías alternativas. Pueden ser caminos subterráneos, etc. Esto también hubiese conllevado a una estrategia de buscar caminos alternativos. Mencionamos en el punto 2 que Mordor es inexpugnable. Solamente conocemos la entrada de la Puerta Negra. Acá, tratando de también dejar un poco el azar de lado, convengamos de que tendríamos que tener capturado a Gollum, que es quien tiene también mucha información de Barad-dûr y todo lo que conlleva los caminos ocultos, alguna forma alternativa de entrar en Mordor. Deberían haberlo planeado en el concilio esto también, como lo mencioné antes. ¿Qué pasa cuando llegaban a la Puerta Negra? Entonces, bueno, esta fuerza combinada de ejército más un grupo pequeño, un eje secundario, un eje principal, que sería el ejército aliado, atacando la Puerta Negra, tratando de destruir la mayor cantidad de enemigos posibles, y un eje secundario que puede ser un equipo relámpago de 2 hobbits más un guía,
puede ser Aragorn o algún otro montaraz. Recordemos que habían otros montaraces. Y como beneficio, esto nos trae que Sauron va a redistribuir todas sus tropas hacia el frente, dejando desprotegido o insinuando otra vez, imaginando una desprotección del Monte del Destino para que este segundo grupo de infiltración no tenga tanta resistencia. Sin embargo, hay que mencionar lo siguiente. ¿Qué pensaba el autor? ¿Qué pensaba Tolkien a la hora de crear esta obra? Él cuando se sentó dijo, yo quiero que esto sea como una batalla en la vida real, que sea una amenaza en la vida real, o que sea una analogía a sucesos y hechos que han pasado a lo largo de toda la historia para la raza humana. Por eso quiero meterme con una reflexión que quiero que ustedes compartan y vean a ver si están de acuerdo conmigo o tienen alguna otra cosa para aportar. Tolkien enfatiza que la suerte y la voluntad, estamos hablando un poco de Eru y Ilúvatar, fueron determinantes. Repito, Tolkien enfatiza que la suerte y la voluntad fueron determinantes. Ningún plan humano o élfico podía garantizar el éxito sin toques del azar. Esto podría haber llevado también a una desesperación heroica que traiga intervenciones divinas, que puedan haber sido ayudados los protagonistas para llevar a cabo esta misión. Conclusión final. Enviar un ejército solo condenaría al portador que iría dentro de ese ejército a ser aniquilado o capturado. El anillo acá nunca se destruye, fracasa la misión, morimos todos. Enviar un pequeño grupo, mínima tensión, alta movilidad, pero gran dependencia de la suerte y de la fortaleza individual. ¿Cuál es la mejor estrategia? Una estrategia combinada. Fuerzas de choque, directamente a menguar al ejército enemigo, disminuirlo lo más posible, y colar un mini equipo entre líneas enemigas. En la novela original hay una variación de esto, como habíamos mencionado antes. No voy a explayarme demasiado porque tengo que relatar un montón de eventos que sucedieron. Para dar un par de ejemplos, Gollum de guía, Faramir no cediendo a la tentación del anillo, Ents con Merry y Pippin, tenemos a Aragorn viajando por el camino del Sendero de los Muertos y reclutando gente, llegando con viento a favor, y que nos permiten pensar de que hubo una voluntad divina para que nuestros héroes, nuestros protagonistas, tengan éxito en su misión. Por lo tanto, como conclusión final, es que se podría haber hecho una técnica combinada entre fuerza y sigilo, obviamente orquestado en el Concilio de Elrond, o que por lo menos el Concilio de Elrond hubiese sido el punto de partida, el pistoletazo que dirige a todas las razas y a todos los ejércitos con un bien común. Estamos hablando de que tienen que conocer el riesgo del anillo. En este momento de la historia hubiese sido mejor que todos conozcan el riesgo del anillo. Por supuesto, planteándolo como si fuese algo que sucede en la vida real y no en ficción. Tengamos en cuenta que el autor también permitió que existan hechos del azar y de la divinidad para que nuestros protagonistas tengan éxito. Así que se los planteo a ustedes, se los transmito a ustedes, les dejo la pelota en su cancha. ¿Qué me dicen? ¿Esto que planteo es muy descabellado? ¿Están conmigo? ¿Tienen ideas mejor? Díganmelo en los comentarios, síganme, pongan me gusta y suscríbanse porque se viene mucho contenido muy similar a este y mejor todavía.